Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Estamos en otra maravillosa y exitosa noche de lectura. El capítulo en la sesión anterior hablábamos sobre los externos. Los externos son aquella parte de la sociedad que siempre culpa a alguien más por su situación. Y antes de retomar con la lectura, siempre les hago un breve recordatorio de por qué las lecturas se hacen justo antes de dormir, justo antes de ya definitivamente descansar. Es porque en ese momento nuestro cerebro está mucho más receptivo a información y esta información se traslada a nuestro subconsciente para volverse parte de nuestra vida. Uno de los ejemplos que yo siempre doy es que con mi esposo, después de esta lectura, practicamos ruso. Entonces, eso es buenísimo para poner a trabajar a nuestro cerebro. Y también los invito a hacer un breve recordatorio de cómo ha sido su día, de todas las actividades que hicieron, desde la más reciente hasta cuando pusieron un pie fuera de la cama. ¿Y por qué les recomiendo esto? Bueno, pues este recordatorio nos hace saber que tuvimos un día exitoso, con actividades, que nada fue en vano, que absolutamente todo valió la pena. Y mis productos de relajación que no pueden faltar, como estas maravillosas gotas que se van a estrenar esta semana, son increíbles, gotas de CBD para relajación, concentración y enfoque. Se ponen un chorrito debajo de la lengua y disfruten sus efectos del CBD. Y mi deliciosa bruma de Essential Leaf, sinergia de hierbas, es riquísima y siempre la pongo en todos los lugares que voy a descansar. Nosotros estamos enfocados a todo lo que tiene que ver en relajación, para quitar la ansiedad, el malestar, el estrés, todo para que nos podamos sentir bien plenamente. Y vamos a retomar el último párrafo de la última sesión para entrar un poco en contexto. Hablamos de los externos, como les había dicho, y justo en este momento el autor nos va a poner un ejemplo de una persona que pertenecía a este grupo de externos, a este grupo que se deja influenciar por las actitudes de terceros. La actitud de una paciente que vino a verme hace poco es un excelente ejemplo de este tipo de pensamiento externamente dirigido. La llamaremos Bárbara. Su mayor problema era la obesidad, pero también tenía una cantidad de pequeñas carencias y conflictos. Cuando empezamos a hablar de su problema de exceso de peso, ella me dijo que siempre había sido demasiado gorda porque tenía un problema de metabolismo y porque su mamá la había obligado a comer cuando pequeña. El cuadro de sobrealimentación continuaba en la actualidad, me dijo ella, porque su marido no se ocupaba de ella y sus niños eran muy desconsiderados. Ella lo había probado todo, dijo. Vigilantes del peso, píldoras, una serie de médicos especialistas en dietética e incluso la astrología. El tratamiento conmigo de psicoterapia sería su última tentativa. Si yo no lograba hacerla perder peso, me dijo, nadie lo lograría. Tal como Bárbara contaba su historia y analizaba su propio dilema, no me sorprendió que no pudiera perder aquellos kilos indeseables. Todo y todos conspiraban contra ella. Su madre, su marido, sus niños, incluso su propio cuerpo y las estrellas. El vigilante del peso y los médicos especialistas podían ayudar a personas menos problemáticas, pero en el caso de Bárbara las desventajas eran demasiado grandes. Bárbara era un ejemplo clásico de pensamiento externo. Su madre, su marido, sus hijos y una parte incontrolable de su propio cuerpo eran los responsables de su gordura. Esta nada tenía que ver con sus propias elecciones de comida, de comer demasiado ciertos alimentos y en ciertos momentos. Además, sus tentativas para aliviar esta situación eran dirigidas hacia el exterior, así como también lo eran sus percepciones del problema en sí. En vez de reconocer que era ella la que había elegido comer demasiado en el pasado y que tendría que aprender a hacer cosas
y que tendría que aprender a hacer nuevas elecciones si quería perder peso. Bárbara recurría a otra gente u otras cosas, las convenciones aceptadas de la sociedad para los casos de necesidad de pérdida de peso. Cuando todos sus amigos optaron por ir a los vigilantes del peso, Bárbara fue también. Cada vez que uno de sus amigos descubría un nuevo médico especialista en problemas de obesidad, Bárbara era la primera en acudir a él para pedirle ayuda. A cabo de varias semanas de tratamiento, Bárbara empezó a reconocer que su infelicidad y sus problemas eran producto de sus propias elecciones y no de las actitudes de los demás. Empezó reconociendo que simplemente comía demasiado, más de lo que realmente quería algunas veces y que no hacía suficiente ejercicio. Como primera medida, decidió cambiar sus hábitos alimenticios exclusivamente con autodisciplina. Aprendió que podía manipular su propia mente y eligió hacerlo. Decidió que la próxima vez que tuviera hambre, se gratificaría a sí misma con pensamientos sobre su propia fuerza interior en vez de comerse una galleta. En vez de echarles la culpa a su marido e hijos por comer demasiado, impulsada a ello por lo mal que la trataban, empezó a ver que se había estado haciendo la mártir durante años, implorándoles virtualmente para que la explotaran. Desde que Bárbara empezó a exigir que la trataran bien, descubrió que su familia estaba deseando hacerlo, y en vez de buscar consuelo en la comida, encontró gratificación y plenitud en relaciones basadas en amor y respeto mutuos. Bárbara decidió incluso pasar menos tiempo con su madre, quien, a su entender, dominaba su vida arruinándola con un exceso de comida. Cuando Bárbara reconoció que su madre no la dominaba y que podía verla cuando quisiera, no cuando su madre decía que debía hacerlo, e igualmente que ella no tenía que comerse ese trozo de pastel de chocolate simplemente porque su madre decía que debía comérselo. Empezó a disfrutar de los momentos que pasaban juntas en vez de molestarse. Finalmente, Bárbara se dio cuenta de que la terapia no tenía nada que ver con nada que estuviera fuera de ella misma. Yo no podía cambiarla. Ella tenía que cambiarse a sí misma. Esto tomaría su tiempo, pero gradualmente, con gran esfuerzo, Bárbara cambió sus debes externos por normas internas basadas en su propio criterio. Ahora no, ahora no solo está más delgada, sino que es también más feliz. Ella sabe que no es feliz por su marido, ni por sus hijos, ni por su madre, ni por las influencias astrales. Sabe que se lo debe a sí mismo, pues ahora es ella quien controla su propia mente. Los fatalistas, los deterministas y la gente que cree en la suerte están en el grupo de los externos. Si tú crees que tu vida ha sido planificada para ti de antemano y que solo necesitas caminar por los caminos adecuados, quiere decir que estás bien provisto de todos los debes que sirven para mantenerte dentro de tu mapa de caminos previamente trazados. Nunca lograrás tu propia realización si persistes en dejarte controlar por fuerzas externas o si persistes en pensar que eres controlado por fuerzas externas. El ser eficiente y positivo no implica la eliminación de todos los problemas que se te presentan en la vida. Lo que sí implica e importa es el mover el locus de control del exterior al interior. De esa manera te responsabilizas tú mismo personalmente de todo lo que experimentas emocionalmente. Tú no eres un robot que manejas tu vida por control remoto, un control lleno de reglas impuestas por otras personas y por reglamentos que no tienen sentido para ti. Tú puedes analizar más detenidamente estas reglas y empezar a ejercitar un control interno sobre tu propio pensamiento, tus propios sentimientos y tu propio comportamiento. La culpabilidad y el culto al héroe, puntos extremos del comportamiento orientados hacia el exterior. La culpabilidad y el culto al héroe.
Echar la culpa a los demás es una artimaña muy práctica cuando no quieres asumir la responsabilidad de algo que pasa en tu propia vida. Es el refugio de la gente orientada hacia el exterior. Todo tipo de culpabilización es una pérdida de tiempo. Por más fallas que tenga el otro y por más culpa que tenga de lo que a ti te sucede, tú mismo no cambiarás. Lo único que hace la culpabilización es alejar la atención de ti cuando buscas razones externas para explicar tu infelicidad o frustración. Pero la culpa en sí misma es una necedad. E incluso si algún efecto puede tener la culpabilización, no será sobre ti. Puedes lograr que la otra persona se sienta culpable por algo al echarle la culpa de ello, pero no lograrás cambiar lo que hay en ti que te está haciendo infeliz. Puedes lograr no pensar en ello, pero no lograrás cambiarlo. La tendencia a situar en los demás los propios problemas puede conducir al extremo opuesto cuando sale a la superficie como el culto al héroe, o sea, una exagerada admiración por otra persona. En este caso, te puedes encontrar mirando a los demás para determinar tus propios valores. Si fulanito de tal lo hace, pues yo también debo hacerlo. El culto al héroe es una forma de autorrepudio. Hace que los otros sean más importantes que tú y condiciona tu propia realización a algo exterior a ti. Si bien no hay nada autofrustrante en apreciar y admirar a los demás y sus logros y talentos, esta actitud se puede convertir en una zona errónea cuando tú moldeas tu comportamiento en el patrón de los demás. Tus héroes son seres humanos. Todos son seres humanos. Cada día hacen las mismas cosas que tú. Les pica donde a ti te pica. Por la mañana tienen mal aliento igual que tú. El único héroe bueno es un bocadillo de jamón y queso o posiblemente unas berenjenas a la parmesana. Con los demás malgastas tus esfuerzos. Ninguno de los grandes héroes de tu vida te han enseñado nada y no son mejores que tú en nada. Políticos, actores, atletas, estrellas de rock. El jefe, el terapeuta, el profesor, tu cónyuge o cualquier otro son simplemente muy capaces en lo que hacen, nada más. Y si tú los conviertes en héroes y los encumbras a posiciones que están por encima tuyo, es porque estás dentro de la bolsa externa de los que le atribuyen a los demás la responsabilidad de las cosas buenas que le pasan y sienten. Si un externo echa la culpa a los demás y por el otro practicas el culto al héroe, quiere decir que te encuentras situado en alguna parte de la línea que podríamos llamar la línea del enfocar en los demás. Culto al héroe. Te estás portando como un tonto si buscas fuera de ti mismo la explicación de cómo te debes sentir o qué cosas debes hacer. Darte el crédito de lo que haces y asumir su responsabilidad representa dar el primer paso para eliminar esta zona errónea. Sé tú mismo tu propio héroe. Pilas, ustedes mismos sean sus propios héroes. Cuando logres salir del comportamiento culpabilizador o del culto al héroe, entonces empezarás a trasladarte del lado exterior del andamio al interior. Y en el lado interior no existen debes universales ni para ti ni para los otros. La trampa de lo correcto contra lo incorrecto. Esta sesión me va a encantar. En este caso, la cuestión de lo correcto contra lo incorrecto no tiene nada que ver con la religión, ni con planteamientos filosóficos o morales de un bien o un mal a priorístico. Este es un tema que debe discutirse en otro contexto. Aquí lo que importa eres tú. El tema de la discusión eres tú. Y como tus conceptos del bien y el mal se interponen en tu propia felicidad, tus bien y mal son tus debes universales. Quizás has adoptado posturas no sanas, como por ejemplo que lo correcto incluye y lo bueno y lo justo, mientras que lo incorrecto es malo e injusto. Esto es una tontería. El bien y el mal en este sentido no existen. La palabra correcto implica una seguridad,
una garantía de que si haces algo de cierta manera, el resultado será necesariamente positivo. Pero no hay garantías. Puedes empezar a pensar en el sentido de que cualquier decisión que tomes puede traer algo diferente o más efectivo o legal. Pero en el momento en que empieces a hacer una cuestión de bien contra mal, caes en la trampa de yo siempre tengo que hacerlo bien o tener razón, y cuando no me van bien las cosas o no me va bien con la gente, me deprimo y soy infeliz. Quizá parte de tu necesidad de encontrar la respuesta apropiada tenga que ver con la búsqueda de la seguridad que tratamos en el capítulo sobre el miedo a lo desconocido. Esta puede ser una parte de tu tendencia general a dicotomizar o a dividir el mundo ordenadamente en extremos como blanco-negro, sino bueno-malo y bien-mal. Son pocas las cosas que caben dentro de nuestras categorías y la mayoría de la gente inteligente ambula por zonas grises, posándose rara vez en la zona blanca o en la negra. Esta proclividad a tener razón, a estar bien, es muy evidente en el matrimonio y en otras relaciones adultas. Las discusiones se convierten casi inevitablemente en competiciones que dan como resultado que uno de los involucrados tenga la razón y sea el correcto, y el que otro esté equivocado y sea incorrecto. Es muy común escuchar frases como tú siempre crees que tienes la razón o nunca reconocerías que estás equivocado. Pero aquí no se trata de razón o sin razón, de bien o mal. Las personas son diferentes y ven las cosas desde perspectivas diferentes. Si una persona tiene forzosamente que tener la razón, el único resultado posible de su relación con los demás es de crisis o ruptura en la comunicación. Fuerte. La única manera de salir de esta trampa es dejar de pensar de esa manera errónea de bien contra mal. Como le expliqué a Clifford, que discutía a diario sobre los temas posibles con su mujer. En vez de tratar de convencer a tu mujer de lo equivocada que está, ¿por qué no conversas simplemente sobre temas que no impliquen debes de parte de ella o que esté de acuerdo contigo desde tu punto de vista? Si le permites ser diferente a ti, eliminarás las discusiones incesantes en las que porfiadamente, vale decir frustradamente, pretendes tener la razón. Clifford logró deshacerse de esta necesidad neurótica y al mismo tiempo el amor y la comunicación volvieron a su matrimonio. Todos los bien y los mal de cualquier índole representan otros tantos debes de una u otra especie. Y los que se deben y los debes se entrometen en tu camino, especialmente cuando entran en conflicto con las necesidades de los demás para tener los suyos también. La indecisión como factor desencadenante del pensamiento en términos de bien y mal. Fuertes esas gotas de CBD, créanme. Una vez le pregunté a un paciente si le costaba tomar decisiones y él dijo, bueno, sí y no. Quizás a ti te cueste tomar decisiones incluso para asuntos triviales. Esto es una consecuencia directa de la tendencia a dividir las cosas en categorías de bien y de mal. La indecisión proviene de querer tener razón, de hacerlo bien, y el posponer la elección te impide enfrentarte con la ansiedad que escoges sentirte cada vez que te equivocas. Cuando hayas logrado eliminar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto de cada decisión, porque el tener razón o estar bien implica una garantía, entonces te será facilísimo tomar decisiones. Si estás tratando de decidir a qué universidad irás a estudiar, corres el riesgo de quedarte inmovilizado para siempre, incluso después de haber tomado la decisión, porque quizá no era la era correcta. Más bien opta por no hay universidades perfectas. Si escojo A, tales serán las consecuencias más probables, mientras que B posiblemente me brindará estas otras
ninguna de las dos es la junta, la perfecta, simplemente una es distinta de la otra y ninguna de las dos te ofrece garantías totales. Como tampoco si la elección está entre A, B o Z. Igualmente puedes disminuir tu tendencia neurótica a la indecisión pensando que los posibles resultados no serán ni buenos, ni malos, ni correctos o incorrectos, ni siquiera mejores o peores. Simplemente serán diferentes. Si te compras este vestido que te gusta, es así como te verás. Lo que solo es diferente de el ponerte ese otro vestido. Cuando logras abandonar esos equivocados y autodestructivos bien y mal, te darás cuenta de que tomar una decisión es simplemente una cuestión de pensar cuáles son las consecuencias que prefieres en un momento presente determinado. Y si empiezas a optar por arrepentirte en vez de tomar una decisión, en vez de decidir que el arrepentimiento es una pérdida de tiempo, simplemente habrás podido tomar una decisión distinta en tu próximo momento presente. Decisión que tendrá consecuencias que la decisión anterior no logró aportar. Pero todo esto se debe hacerse sin tratar de enmarcar esas decisiones dentro de las categorías de bien y de mal. Bueno, y por hoy vamos a culminar esta maravillosa lectura. Es un poco breve, pero créanme que el CBD es súper, súper fuerte y realmente lo recomiendo. Es buenísimo porque yo ahorita voy a descansar como nunca. Y nos quedamos en la página 109 para quienes lleven un control de su lectura y nos quedamos en el antepenúltimo párrafo, ¿verdad? Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, pendientes, por escucharme. Suscríbanse los que no se han suscrito para que puedan recibir este tipo de contenidos más seguido, para que pongan en los comentarios qué otros libros desean que leamos y les vamos a dedicar el tiempo necesario para leerlo y explicarlo. Muchísimas gracias, tengan un excelente día, mañana amanezcan con los mejores ánimos, muchas buenas vibras y bendiciones. Bye.